Hola, bienvenidos y bienvenidas a este tercer y último bloque de la unidad 3 sobre burocracias del programa de UBA 21, la materia de ciencia política. Como les había adelantado, lo que vamos a trabajar ahora, a partir del análisis que hace Panebianco, es el caso de las burocracias militares o la relación, y en particular la relación del poder político con los militares. Aquí hay, digamos, algunas preguntas para hacerse y Panebianco sostiene que las organizaciones militares pueden ser concebidas como burocracias, pero lo que deberíamos tener en cuenta es cuánto se parecen o cuánto se distinguen de las administraciones civiles, ya sean públicas o privadas. En tanto, las organizaciones militares, a diferencia de otro tipo de administración o de otro tipo de organización, administran violencia, y eso es una característica muy peculiar y muy original, con lo cual hay que, eso amerita pensar cuánto se distinguen en términos de aspectos burocráticos las organizaciones militares y cuánto se parecen a las organizaciones, sobre todo en tiempos de paz. Entonces, son dos las preguntas que nos vamos a hacer. La primera es, ¿cuánto se parecen a las organizaciones civiles? Y la segunda, ¿en qué se distinguen en particular? Hay dos perspectivas teóricas para analizar las burocracias militares o las organizaciones militares. Hay quienes ponen el acento más sobre el aspecto burocrático de la organización militar y ponen el acento entonces sobre la estructura y los aspectos organizativos. Y señalan que en tiempos de paz las burocracias militares se asemejan bastante a las administraciones civiles, aunque haciendo la salvedad, como decíamos hace un rato, de que las burocracias militares administran un bien o un recurso que no administran el resto de las administraciones estatales, que es la violencia. Entonces, son concebidas como organizaciones sui generis o como burocracias peculiares o burocracias sui generis. Las características, lo que las haría particulares y distintas es justamente la gestión de la violencia, el hecho de que detentan el monopolio de los medios de coacción y el hecho también de que están orientadas, incluso en tiempos de paz, a la función de la batalla o a la función de la guerra. Por otro lado, las burocracias militares, a diferencia del resto de la administración civil, salvo el servicio diplomático, actúan en el escenario internacional. Tienen en la mira el escenario internacional, en tanto el objetivo de esa organización es asegurar o garantizar la defensa y la seguridad nacional. Entonces, esta es una perspectiva y aquí estamos poniendo el acento más que nada sobre el aspecto burocrático de la organización militar. Hay quien pone el acento, y este es un autor muy reconocido en el campo del análisis de las organizaciones militares y sobre todo en el papel político de las organizaciones militares, que se llama Samuel Huntington. Y Samuel Huntington pone el acento, antes que sobre los aspectos burocráticos de la organización militar, sobre los aspectos profesionales. Dice, la clave para poder comprender a las burocracias militares, antes que los aspectos burocráticos y organizativos y de estructura, es el profesionalismo de las organizaciones militares. Esto implica suponer que los militares son un cuerpo de profesionales y en este sentido los militares son un grupo funcional con características altamente especializadas, dice Huntington. Ahora bien, ¿cómo definiríamos este profesionalismo dentro de las organizaciones militares? En primer lugar, poseen una competencia particular y esa competencia especializada es justamente para aplicar la violencia. En segundo lugar, el principio de la responsabilidad en la gestión de la violencia. Esto es una administración racional y legal de la violencia, porque no puede ejercerse la violencia por fuera del ordenamiento jurídico vigente. Y por el otro lado, el espíritu de cuerpo y la lealtad organizativa que hace al corporativismo de las burocracias militares. Estas son dos maneras de analizar a las burocracias militares. Una, poniendo el acento sobre los rasgos organizativos y estructurales, en lo que hace la burocracia en sí, y otra es poner el acento sobre el profesionalismo o el conocimiento técnico, el expertise de las burocracias militares. Ahora bien, hay un tema, si hablábamos en el bloque anterior del problema o la tensión que existe entre
burocracia y política, cuando hablamos de las burocracias militares, esto aparece con mayor, mayor claridad. Una de las preguntas, la mayor parte de las investigaciones han trabajado sobre el rol político que desempeñaron los militares en algún momento de la historia, lo que se denomina el pretorianismo. Esto es la intervención directa de los militares en política con el consecuente quiebre de las democracias en el caso de América Latina. Investigaciones un poco más recientes están empezando a analizar de qué manera juegan su rol político los militares en el ámbito de una democracia. Esto es, cómo se relacionan o cómo se controlan políticamente a los militares en el marco de un régimen democrático. Y en este sentido también es cómo se evita el autogobierno de las organizaciones militares. Cómo sujetamos al control civil y democráticamente electo a las organizaciones militares. Esta es la pregunta, y es una pregunta sumamente compleja y una pregunta que no tiene una respuesta única. Huntington señala aquí que hay dos tipos de estrategias de las que se han servido los gobiernos civiles para controlar a las fuerzas militares. La primera estrategia, y está en esta placa que sigue, está relacionada con lo que él denomina el control objetivo. El control objetivo supone el reconocimiento de las competencias específicas de los militares y las competencias específicas de la élite civil, estableciendo una clara división del trabajo entre ambos actores y, por tanto, podemos suponer el profesionalismo de esas Fuerzas Armadas o de esos militares y también un escenario de una democracia consolidada. Ahora, cuando no existe este profesionalismo y cuando no podemos hablar todavía de democracias consolidadas, ¿de qué manera se ejerce el control político sobre los militares? Aquí Huntington da una respuesta que alude a lo que él denomina al control subjetivo, lo que él denomina el control subjetivo. Y este control subjetivo supone la injerencia directa de los civiles en la esfera militar. El problema con esta estrategia es que a la larga promueve la politización de las Fuerzas Armadas y por lo tanto va en desmedro de la profesionalización del mismo cuerpo. Ahora bien, lo interesante de plantear el caso, aunque lo tuvimos que hacer muy rápido, lo interesante de plantear el caso de las burocracias militares es que pone sobre el tapete las cuestiones que estuvimos trabajando a lo largo de las tutorías. Es esta idea de que las burocracias poseen un conocimiento especializado, una expertise, un profesionalismo y además el hecho, de que las burocracias y la política, tenemos que revisar el tipo de relación que establecen las burocracias, las distintas burocracias, con la política y en el caso de las democracias supone pensar, en definitiva, cuál es la relación entre las autoridades democráticamente electas y aquellos que ejecutan esas órdenes que vienen a ser los burócratas. Entonces, los invito a que sigamos trabajando en el foro sobre estas y otras cuestiones. Hay dos programas de radio destinados a analizar, en un caso, la burocracia y el Estado, y en otro, las burocracias en particular. Los invito a que los escuchen y a que los discutamos en el foro. Nos vemos en la próxima.